Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado. Antes de dar por iniciado el seminario, por favor, ¿me pueden ayudar a ver si se escucha bien y si se ve bien? Perf- a ver, hay algunos que me dicen que no se ve. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. ¿Se ve la pantalla, cierto? Ya, sí, todo ok. Perfecto. Muchas gracias entonces a los que me comentaron. Bueno, Alexis me dice que no. A ver, dame un segundo, voy a reiniciar esto. Esperando la pantalla. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, mi nombre es José Raúl Godoy. Durante esta semana y probablemente las próximas voy a estar haciendo yo el seminario de apertura. Así que lo que necesiten, por favor, después les dejo mi correo electrónico para ir apoyándolo y ayudándolo. ¿Ok? Antes que todo, me gustaría que me fueran comentando ahí por interno cuáles son los instrumentos que les gustaría que revisemos, simplemente para tenerlo en cuenta y obviamente utilizar este tiempo en algo que sea productivo para ustedes. Vamos a partir, y siempre yo recomiendo partir el día de mercado viendo las noticias que se vienen en el mercado financiero y las noticias que se vienen no solo durante el día, sino que también durante la semana. Para eso, nosotros nos vamos a Investing por lo general y ponemos acá, pinchamos esta semana y ponemos los filtros, las noticias más relevantes, ya estas que tienen acá tres toritos, y aplicamos. Ya, el día de ayer, domingo, ojo con esto, hubo dato de PMI manufacturero en Caixin, en China, ya, que se ubicó por debajo de los 50 puntos. Este dato es muy relevante, ¿por qué? Porque un PMI de 50 puntos representa, si sale por encima de 50 puntos, representa expansión de la manufactura de China en este caso, y si es que sale por debajo de 50 puntos, representa una contracción del proceso manufacturero de China. Sí, vamos a ver DAX, vamos a ver SP, vamos a ver el US 100, el oro, ningún problema. Australiano dólar, perfecto, acá lo estoy anotando ya. Índices americanos, dolores, sin ningún problema. US 500, vamos a ver US 100, vamos a ver el DAX, vamos a ver el euro dólar, vamos a ver el oro, el petróleo, ojo con el petróleo, está muy muy bueno. Ya, vamos a ver. Entonces, perfecto. ¿Qué tenemos para hoy día? Los datos más relevantes de hoy día vendrían siendo el cambio de desempleo en Alemania, el PMI manufacturero en Reino Unido, que también salió por debajo de los 50 puntos. Miren, el PMI manufacturero alemán también salió por debajo de 50 puntos, es decir, hay un dato generalizado tanto en China como en Estados Unidos, como en Europa, como en Gran Bretaña, que todos los PMI manufactureros, ya la industria, la manufactura está saliendo por debajo de los 50, es decir, está saliendo en contracción. Esto es muy relevante porque la industria es lo primero que se resiente cuando se viene una desaceleración económica. Ojo que el día de hoy Morgan Stanley rebajó las proyecciones de crecimiento para la economía mundial. Ya esto debido a la guerra comercial que ha impactado negativamente a pesar de las novedades que tenemos durante el fin de semana, que hay una tregua y que vamos a estar comentándolo ahí. ¿Ya? Bueno, ahora en 25 minutos más, dato muy importante en Estados Unidos, el PMI manufacturero, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ver hoy día, ¿ya? Esos son los datos de hoy. Ya mañana ya hay decisión de tasas de Australia, que ojo con esto, que se espera que disminuyan la tasa en 25 puntos base. Hay PMI también de Gran Bretaña y este viernes el dato más importante de Estados Unidos, que es la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas. Así que va a ser una semana cargada de datos macroeconómicos que vamos a poder disfrutar obviamente y los vamos a estar viendo día a día. Ya, vamos a empezar entonces con el US 500, que es el índice, lo voy a limpiar un poco, el índice que representa en el fondo la situación de la economía. ¿Cómo hacemos por lo general nosotros los análisis? Para que ustedes lo entiendan. Vamos primero en gráficos diarios, más que nada como para ver una tendencia a largo plazo, que en este caso la tendencia es absolutamente alcista, y si nosotros nos damos cuenta, luego de la cumbre del G20, donde el día sábado Trump
con Xi Jinping se juntaron y llegaron a ciertos acuerdos, no un acuerdo comercial, sino que una tregua, ya que pretenden no imponer nuevos aranceles. No es que se vayan a rebajar los aranceles que ya están impuestos, no, eso se mantiene, pero no van a imponer nuevos aranceles, por lo menos eso es lo que dice la tregua, de aquí al menos a 6 meses, de aquí durante el segundo semestre. Y esto lo ha tomado muy bien el mercado, donde abrió, y miren el día de ayer, abrió con un gap alcista y superó perfectamente los máximos, y hoy día tenemos ya el Standard & Poor's en máximos históricos, cotizando cerca de los 2.980. ¿Cuáles son las proyecciones nuestras? Siguen siendo proyecciones alcistas hacia los 3.000, 3.100 puntos de mantenerse el escenario. Entonces ya tenemos una tendencia alcista y ahora vamos a ir a analizarlo ya en gráficos de menor plazo. Si van teniendo dudas, por favor me las comunican inmediatamente, yo para así vamos a ir avanzando. Por lo general ponemos bandas de Bollinger y ponemos un RSI también. Si ustedes se dan cuenta, el RSI se ubica por sobre los 70, pero ojo, eso no quiere decir que vaya a caer. La tendencia del RSI sigue siendo alcista y por lo general cuando el RSI supera los 70 hay una fase que se denomina de acumulación. Es una fase de acumulación que en el fondo lo que muestra es que el mercado todavía tiene fuerza y las bandas en este caso se están abriendo, lo que nos lleva hacia 2.994, 3.000 puntos. Lo más probable es que vaya a buscar esa zona de los 3.000 puntos al ser un techo psicológico. Esos son los niveles que tenemos que empezar a monitorear. Si ustedes se dan cuenta, no hay registros de este precio hacia atrás porque obviamente está en un máximo histórico. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer en esos casos para poder identificar hacia dónde podría llegar es utilizar Fibonacci, pero no el retroceso típico, ¿ya? Sino que el abanico. No, disculpen, el expansión, acá está, expansión de Fibonacci. ¿Cómo se utiliza? Se lanza desde el mínimo al máximo y luego retrocedemos hacia el mínimo del retroceso ya de la directriz anterior. Eso nos estaría dando un punto acá en 2980, no sé si se logra ver, ese es el primero, 2980, que es el actual en el fondo. Luego tenemos el siguiente nivel del abanico de la expansión de Fibonacci en los 3016 puntos. Tenemos dos niveles importantes entonces, los 2980, que es donde está ahora. De superarlos debiese ir a los 3000 puntos por ser un techo psicológico y más allá tenemos los 3020. Luego de los 3020 ya tenemos los 3080, que esos son los niveles que nosotros estamos barajando. Entonces esos son los tres niveles que tenemos. 2980, 3016 y 3080 puntos, que son los posibles escenarios alcistas. Ojo, esto siempre y cuando se mantenga la tregua. Ya nosotros sabemos cómo es Trump, que de repente dice una cosa, luego hace otra, entonces por ende tenemos que estar muy atentos a lo que vaya saliendo en el mercado. Ya, alcistas con respecto al US500. Vamos a pasar ahora al oro. Ya, ¿por qué está cayendo el oro? Veamos una explicación un poco más fundamental antes de meternos en el técnico. Nosotros sabemos que el oro es un instrumento refugio, al igual que el dólar. Los dos son un instrumento refugio. ¿Cuál es la diferencia? Que el oro es un instrumento refugio contra riesgos inflacionarios. Es por eso que cuando bajan las tasas, las economías, los bancos centrales de los distintos países, la moneda del país que baja la tasa se debilita, pero el oro se fortalece inmediatamente. ¿Por qué? Porque una economía, al disminuir sus tasas de interés, lo que hace es incentivar la economía. ¿Para qué? Para que haya un aumento del consumo, por ende, un aumento también de la inflación. Y eso lo que hace es que la gente se va a proteger, se va a cubrir en oro. Es por eso que nosotros tenemos toda esta subida muy, muy vertical, luego de que luego de que los bancos centrales a nivel mundial indicaran que van a empezar a bajar las tasas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
independientemente de lo que pase con los bancos centrales, hay algo que tenemos que tener en mente y es lo que está pasando bueno, lo que pasó con la cumbre del G20. Como llegaron a tregua, hay menos probabilidades o menos riesgos de que la economía a nivel global se desacelere, ¿ya? Por ende, hay menos probabilidades de que la Reserva Federal y los bancos centrales bajen tasas tan rápido como el mercado esperaba. ¿A qué voy con esto? Al parecer el mercado estaba esperando que bajen tasas y es lo que estaban diciendo los distintos bancos centrales, pero probablemente no sea tan rápido como se esperaba. ¿Por qué? Porque llegaron a una tregua comercial, porque se están calmando los ánimos en el mercado. Por ende, inmediatamente el oro bajó y el dólar subió. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, el dólar index, vemos inmediatamente un alza con respecto a la apertura, con un gap alcista y sigue subiendo. Acá llegó a una directriz, está haciendo una especie de pullback. ¿Ok? Sigamos con el oro. ¿Cuáles son las proyecciones del oro? Nuestros niveles de compra en el oro son cerca de los 1380. Si nosotros agregamos acá unas bandas de Bollinger, tenemos un espacio de caída hacia esta zona, incluso, que serían 2370 aproximadamente. Zona de caída. Vamos a poner el RSI. Este nivel es importante en el RSI. En el RSI nosotros que por lo general vamos haciendo tendencias, tal como si fuese precio, ¿ya? Este es un nivel clave en el RSI que nos podría estar adelantando una caída adicional en el oro, ¿ya? Acá hay una tendencia, acá llegó, subió, y acá no fue capaz de soportar esta directriz alcista. Ya acuérdense que el RSI es un indicador adelantado, que va adelantando lo que hace el precio. Entonces acá ya vemos una ruptura que nos podría llevar hasta esta zona en el oro, 1370 perfectamente. Esto mirándolo en un gráfico diario, es decir, durante la semana perfectamente se podría dar este escenario sin ningún tipo de inconveniente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo otro que mueve al oro? Son las tensiones geopolíticas. Tenemos que pensar que en la cumbre del G20 se dio algo muy particular y que nunca se había dado en la historia de los mercados financieros, y es que un presidente de Estados Unidos pisó Corea del Norte. ¿Ya? Trump se reunió con el presidente de Corea del Norte, con Kim Jong-un, y eso obviamente es un signo de que Trump y Corea del Norte están trabajando para disminuir las tensiones geopolíticas. Por ende, también es un aliciante para una caída del oro. Tenemos que estar muy atentos entonces a esta zona 1370, que probablemente se dé una zona de compra con objetivos en máximos nuevamente, entre 1400 y 1450 aproximadamente. La tendencia del oro sigue siendo alcista. El escenario de los bancos centrales sigue siendo de recorte de tasas. Por ende, seguimos en el largo plazo con un dólar debilitado, proyecciones del oro alcistas y bolsas de renta variable en general alcistas. Ya ese es el escenario que tenemos que tener en mente. Ahora simplemente esto, lo que tenemos que ir haciendo en corto plazo es ir identificando cuándo comprar y cuándo ir vendiendo. 1370 zona de compra, hacia 1420, 1450 incluso. ¿Ya? ¿Qué más me habían dicho entonces? Tenemos el US 500, tenemos el oro. Pasemos con el petróleo, que también me lo habían pedido. Vamos a ver el WTI. Ya vamos a ver solamente uno porque el WTI y el Brent, la verdad es que la correlación que tienen es bastante eh, positiva. Entonces, al ver una ya estamos viendo lo otro. Lo mismo pasa con las bolsas de Estados Unidos. ¿Ya? Esto es muy interesante. Hoy día y durante esta semana, los dos primeros días de la semana van a estar en reunión los países de la OPEP. Ya acá tenemos una directriz bajista, una zona de congestión. Y acá tenemos una especie de pisos. Tenemos un piso acá bien importante en gráficos diarios, los 51. Esto es el WTI. Si nosotros agregamos una banda de Bollinger y además agregamos un RSI, nos vamos a dar cuenta que acá ya superó una tendencia bajista. Acá ya nos estaba adelantando un alza en el precio. Y por lo general cuando el RSI sube, llega a esta zona. Es decir, tiene espacio todavía
el RSI para subir. El precio tiene espacio todavía, tiene fortaleza. Ahora, los 60 es un nivel clave, es un nivel bien, bien importante. Si ustedes se dan cuenta, las bandas de Bollinger me están indicando que tengo un techo acá, y acá yo trazo una directriz bajista y también me da un techo. Toco acá, cayó, toco acá, cayó, toco acá, cayó. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? De no haber mayores noticias, podríamos decir que los 60 dólares podrían ser un techo. Pero ¿qué está pasando con el petróleo? Se están reuniendo los miembros de la OPEP y ya confirmaron que van a mantener el acuerdo de reducción de producción. Lo que están hablando es si lo van a mantener de aquí a diciembre de este año o de aquí a marzo del próximo año. Es decir, si lo van a extender por 6 meses o por 9 meses. Eso es muy importante, ¿ya? No se están hablando actualmente de recortes adicionales de producción, para nada, ¿ya? Pero sí que van a mantener los recortes. Acá tengo alguna consulta. Me están preguntando si Gabriela, si estamos grabando la sesión, Gabriela, por si acaso, ¿ya? Por ende, en el medio plazo, si yo lo voy a ver en gráficos semanales, en el medio plazo nos vamos a dar cuenta que está superando un nivel clave, que vendría siendo los 59, que esa es la banda de al medio de Bollinger, en esta zona, con un techo en los 66 dólares. Esas son las proyecciones de medio plazo del petróleo. ¿Ya? Objetivos de 66 dólares. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la OPEP mantenga los recortes de producción y además de eso, si van aumentando nuevamente las tensiones comerciales, no tanto entre Estados Unidos y Corea del Norte, sino que entre Estados Unidos e Irán. Ese es lo que hay que estar pendiente y lo que hay que estar mirando en el mercado. Si se mantienen esas tensiones geopolíticas, perfectamente podríamos ver un petróleo en la zona de 66 dólares. Entonces, al final, son tres las cosas que están impactando el petróleo y que lo están llevando a ser, entre comillas, el rey del mercado durante estas semanas. Uno, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Dos, la mantención de los recortes de producción de los miembros de la OPEP, que ya lo confirmaron. Y tres, la tregua de la guerra comercial. Al haber una tregua, mejoran las perspectivas de crecimiento a nivel mundial, y eso lo que hace es mejorar también las perspectivas de demanda de los principales commodities, entre ellos el cobre, entre ellos el petróleo, ¿ya? Por lo mismo también tenemos un cobre que está subiendo con respecto al cierre del viernes pasado. Así que ese es el nivel, los niveles clave. Superando los 60 yo compraría, superando esta zona, 60-61 con objetivo en 66. Eso más o menos es entre un 7 y un 9% de upside todavía, ¿ya? Bueno, eso es con respecto al petróleo. Me estaban pidiendo dólar peso. Vamos a ver el dólar peso. Abrió con un gap bajista en 6.74, ¿ya? Esto es bien importante porque abrió bajista a pesar de que si nos vamos a ver el dólar index en la plataforma USD IDX, nos damos cuenta que el dólar a nivel internacional se viene fortaleciendo. Entonces, ¿por qué cayó el dólar peso? Eso se explica principalmente por una subida del cobre. Ojo, si nosotros vamos a ver esta vela bajista, vamos a decir, pero ¿cómo va a estar subiendo el cobre si tiene una vela gigante bajista? Sí, efectivamente, es cierto, pero lo que pasa es que la apertura del mercado fue alcista. Por ejemplo, acá tenemos esta vela verde que cerró en esta zona, que serían 5.958, y abrió acá arriba, abrió en 6.042 debido a la tregua comercial. ¿Qué fue lo que pasó después? En China salió el PMI manufacturero, que era el que estábamos viendo acá, y se ubicó por debajo de los 50 puntos, se ubicó en 49.4, es decir, se ubicó en zona de contracción, lo que hizo inmediatamente que el cobre empezara a bajar y cubriera el gap. Ese espacio que se había producido lo cubrió. Probablemente veamos un cobre retomando hacia niveles de 6.018 más o menos. ¿Por qué 6.018? 6.018 porque son toneladas por dólar, ¿ya? No es dólares por libra. En este sentido son 6.044 dólares por tonelada.
Si nosotros lo queremos pasar a libras, simplemente el precio, 6.044 en ese caso, el máximo, lo divido en 22.04. Y esto me da que más o menos en esta zona son los 2.74 dólares la libra. ¿Tengo más consultas? Perfecto, euro-libra, la vamos a revisar también. Acá estoy anotando. Muy buen día. Entonces, tenemos un dólar cayendo por una fortaleza del cobre en primera instancia, y esta debilidad del cobre después del dato de manufactura de China todavía no se ve reflejado en el dólar peso. Por ende, tenemos acá el nivel de los 673, pero incluso hay un nivel más abajo, que es este, el que se podría dar, que son los 670. Así que lo más probable es ver un retroceso en el dólar hacia 670 pesos por dólar, ¿ya? Luego de esto podríamos ver ya avances hacia la zona de los 680, 682, que es la media donde debiese andar durante el mes de julio aproximadamente. Si nosotros vamos y ponemos un RSI, nos vamos a dar cuenta que de cierta manera el cobre está bien sobrevendido. Ya está por debajo de los 30 puntos, de hecho. Si lo vemos específicamente están los 19, 20 puntos. Y acá podemos trazar una línea. El RSI está en una clara tendencia bajista. Por ende, cuando nosotros veamos un incremento en el RSI y una superación de esta zona, más o menos, podríamos adelantar una subida hacia los 682, 685 pesos por dólar que perfectamente se podría dar. Esa es la perspectiva. Estamos bajistas en el corto plazo hacia 670, pero en el medio plazo debiese retomar su media, que es la zona de los 685. ¿Ya? ¿Qué más me habían dicho? Entonces revisamos el cobre, revisamos el dólar, vamos con el DAX, DAX alemán. DAX alemán está exactamente igual que las bolsas a nivel internacional. Si nosotros, voy a limpiar un poco el gráfico. Ya, si nosotros vemos el DAX en gráficos diarios, nos vamos a dar cuenta que acá hay una zona bien importante de techos. Acá hay zona de techo, 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 que en este caso ya se está superando esta zona de techo, y eso es clave porque si nosotros hacemos una especie de canal, lo que podemos hacer es a ver, salió el dato de PMI en Estados Unidos. No, todavía no, quedan 5 minutos. Acá tenemos una zona de proyección alcista en los 14.000 puntos aproximadamente. Ahora, esto es bien largo plazista y siempre y cuando se mantengan los escenarios económicos actuales, porque eso significaría que el DAX podría ir incluso a buscar máximos históricos. Yo no lo vería de esa forma actualmente, debido a que Europa no presenta tantos signos de fortaleza como Estados Unidos. Pero sí, podría ir a los máximos anteriores. Perfectamente podría ir a buscar primero la zona de los 12.870 como primer objetivo, luego la zona de 13.200, para luego ir a buscar los máximos históricos en los 13.570 aproximadamente. Esas son las zonas, pero el DAX lo tenemos perfectamente alcista. De hecho, acá trató de superar, bajó, hizo una especie de pullback y siguió subiendo. Si lo vemos en gráficos semanales, tenemos la zona de los 12.700, más o menos, que esa vendría siendo ya la primera resistencia, el primer techo a corto plazo. Entonces tenemos 12.700, 12.870 y 13.200. ¿Ya? Yo creo que este es un techo bastante fuerte. No veo a la renta variable europea llegando a máximos históricos, por lo menos todavía. Ya hay varios temas que tienen que verse todavía, el tema del Brexit, el tema de Italia, que por lo general la bolsa de Estados Unidos siempre se comporta mejor que la de Europa. Cuando sube la renta variable, por lo general sube más la renta variable de Estados Unidos que la de Europa. Y cuando cae la renta variable, por lo general cae más la renta variable de Europa que la de Estados Unidos. Entonces siempre está haciendo lo mejor Estados Unidos en ese caso.
¿Ya? Así que seguimos de todas maneras alcistas con el DAX hacia esos niveles. Y zona de compra en este caso, yo me iría un poco más a corto plazo para revisar dónde estaría comprando, esperando una especie de rebote. Para mí un buen precio de compra vendría siendo este, un poco más abajo, en los 12.400 más menos. ¿Por qué? Porque en este caso vendría a rellenar este gap. Ya, por lo general, teóricamente hablando, siempre, o no siempre, pero la mayoría de las veces, cuando se produce un gap, el precio va a rellenar este espacio. Es decir, debiese ir a buscar acá, rellena el gap y sigue subiendo hacia la zona que comentamos entonces entre los 12.007 y los 12.800. ¿Ya? Eso, chicos, hasta el momento me gustaría saber si tienen más dudas, consultas. De lo contrario, ya ir dando por finalizado el seminario. Recuerden que hoy día a las 11 de la mañana hay un seminario que va a estar dando Pablo Gil. 11 de la mañana, hora Chile, que va a estar dando Pablo Gil. Va a estar analizando los principales instrumentos relacionados, obviamente, con lo que estuvo pasando durante el fin de semana en la cumbre del G20. ¿Ya? Muchas gracias, Dolores. Eurolibre, ya. El link, denme un segundo, déjenme ver si tengo el link por acá. A ver, a ver. Ya, dame un segundo, me están pidiendo el link, me están pidiendo el euro libra y el dólar mexicano para terminar con eso. Déjenme ver si tengo el link por acá. Martes, simulación de trading. Morning meeting, no tengo el link. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar mi correo electrónico. jose.godoy@xtv.com. Ese es mi correo. Envíenme un mail solicitando el link y yo se lo adjunto. Los busco y se los mando, ¿ya? Y de esa forma lo solucionamos. No hay ningún problema. Vamos a ver entonces. Me pidieron el euro contra la libra. Ya. Vamos a agregar los mismos indicadores que hemos estado utilizando. Tenemos una banda de Bollinger y tenemos un RSI. Ya, acá, a ver, ¿qué es lo que podemos identificar? Tendencia alcista del RSI, no hay divergencia porque la tendencia del precio también es alcista, por ende estamos bien en ese sentido. Pero acá tenemos una zona de techo y zona de congestión bien clara. Hay un techo claro, 0.89800, un techo claro con objetivos bajistas. Bueno, ya llegó al piso. Ahora está en un nivel clave, ya los 0.8950 más o menos, 56 es un nivel clave. Probablemente vaya a buscar esta zona, la zona de los 0.89350. Esta es una muy buena zona de compra. ¿Por qué? Porque es el piso de Bollinger y además es el piso de esta tendencia alcista. Entonces podríamos ver un rebote técnico acá. ¿Ven? Está cayendo, de hecho. Probablemente llegue a esta zona para luego ir a buscar como primeros objetivos nuevamente los 0.8954 y luego los 0.8978. Ya sé que a corto plazo estamos bajistas para comprar en esta zona. ¿Ya? Ojo a este techo de todas maneras. Este es un nivel bastante clave, ¿ya? Porque si lo llegas a superar claramente se va a ir para acá. En cambio, si logra cerrar la vela por debajo de este techo, de este nivel, podríamos ver un retroceso en este sentido. Actualmente, como lo está superando, perfectamente podría ir a buscar los 0.89, 788 durante el día, ¿ya? Y viéndolo más de largo plazo, también lo tenemos en techo, absolutamente. Y este techo podría derivar un incremento hasta esta zona más o menos. Ya 0.90, 500, esa es como la zona clave ya del instrumento. Salió el dato, salió positivo el dato de PMI manufacturero de Estados Unidos, se ubicó por sobre lo esperado y por sobre lo de 50, lo que da de cierta manera un poquito más eh, de tranquilidad al mercado. Ya, y vamos a finalizar entonces con el dólar contra el peso mexicano.
Vamos a verlo en gráficos diarios. Ya, miren, acá tenemos una tendencia claramente alcista. Miren, si nosotros unimos estos puntos, estamos en tendencia alcista. Eso es importante recalcarlo. Esta es una zona de piso bien importante, ¿ya? Y bien interesante. Cuando lo veamos en este piso, hay muchas probabilidades de comprar. Miren, y de hecho, si tiramos acá, la tendencia viene bastante más abajo. Viene ahí, viene esta zona. Entonces, esta directriz alcista es bien fundamental. Tomar posiciones de compra en el dólar contra el peso mexicano, en la zona de 19, 18, 970, es una muy buena opción, muy buen cruce, la verdad. Ya, si agregamos unas bandas de Bollinger, nos podemos dar cuenta que la volatilidad actualmente no es mucha. Ya tenemos espacio de alza hasta esta zona, que vendrían siendo estos techos, los 19.300. Eso en el corto plazo, vamos a verlo más en el largo plazo. Superando esta zona de los 19.300, perfectamente podríamos ver alza hasta estos techos anteriores. Este techo que confluye con el de el dólar contra el de las bandas de Bollinger, disculpen. Por ende, zona de compra en estos precios, niveles muy buenos para poder comprar, o quizás comprar en niveles actuales, pero con un stop loss siempre por debajo de esta zona, con objetivos primeros en 19.300 y luego en 19.600. Esos son los niveles. Estimados, recuerden enviarme el correo, yo me consigo el link y se lo hago llegar. Muchas gracias por la participación, por las consultas, muy amable, y ya nos vemos el día de mañana. Ya voy a estar yo dando los seminarios porque Carlos ya no está trabajando con nosotros, así que lo que necesiten me pueden comunicar, ya tienen mi correo electrónico, estamos acá, o se pueden contactar con su ejecutivo, ¿ya? Muy amable y que estén muy bien. Hasta luego. Hola Kamal, sí, todos los días hay seminario, por si acaso. Es todos los días a las 9:30.